Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Hoy tenemos un programa muy especial para cerrar la semana. En primer término va a estar con nosotros, se está conectando en 2 minutos, el ministro de Salud, Óscar Ugarte. Ciertamente, el asunto relacionado al informe Vacuna Gate ha dejado sentimientos encontrados, por decirlo menos. Porque el mismo informe, cuando uno hace una lectura de él, dice o admite que corrieron contra el tiempo, que la pandemia les produjo limitaciones para poder determinar responsabilidades y establecer recomendaciones de algo que constituye, en términos muy sencillos, en un escándalo y una vergüenza. ¿Por qué? Porque lo que debió ocurrir es, con esas vacunas, que por cierto, hoy Hildebrand en sus 13 desarrolla el grupo de beneficiados o revela el grupo de probables beneficiados de este paquete de 1.200 vacunas que fueron a dar a la embajada china. Y la verdad es que es muy interesante, muy interesante. ¿Cuántos empresarios chinos o de origen chino, Tuzán que le dicen también, con todo respeto, que se han o se habrían visto beneficiados con estos lotes, con estas inmunizaciones, ¿no? Ciertamente, la parte más áspera, dura y además que genera indignación suprema es la referida al presidente de la República en ese entonces, Martín Vizcarra, a la ministra de Salud, que se vacunó en su propia casa, ¿no? Eso lo dice el informe. Lo que se está señalando es que las responsabilidades que se establecen son muy tibias, muy frías o que se despercuden de lo que en realidad debe constituir un informe. Y allí viene la cuestión, ¿no? Recomendar, evaluar al Ministerio Público, a la Fiscal de la Nación, que a ver si piensa y reflexiona la señora Zoraida Ábalos, a ver si denuncia a la ministra de entonces, Pilar Mazzetti, deja, como lo dije hace un momento, sentimientos encontrados, ¿no? Porque lo que normalmente un informe de ese tipo, de esa envergadura, que además no tiene precedentes, ¿no? Pero me refiero a informes calientes, pues, ¿no? Informes que hablan, pues, de la gravedad de una situación como esta, la vacunación VIP o el Vacunagate, como se le ha dicho, pues debiese ser un poco más directo, ¿no? Recomiendo denunciarla, ¿no? Directamente. Recomiendo denunciarla. Eso fue lo que no estuvo en la parte de este informe, ¿verdad? Ahora, luego va a estar con nosotros el candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth. Él ha quedado, de momento, puede apelar, fuera de carrera. ¿Por qué? Porque incluyó sus ingresos del 2019 en el 2020. Un error de trámite, digámoslo así, ¿no? Un error no lo colocó en la casilla que debía colocar. Y por supuesto que temas relacionados a la campaña y fundamentalmente temas que un candidato presidencial, alguien que quiere gobernar a los 32 millones de peruanos, debe responder. Así que no se pierdan el programa, que está muy interesante y lo hemos preparado, como siempre, con mucho esfuerzo y con mucho amor. ¿Ah? Está con nosotros el ministro de Salud, Óscar Ugarte, ya conectado. Ministro, muy buenas noches. Bienvenido al programa. Muy buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Hacíamos la presentación mientras esperábamos su conexión de lo que constituye la recepción o la receptividad del informe Vacuna Gate. Sentimientos encontrados. Podríamos resumir la etiqueta que
tiene de momento el informe. Quizá usted con sus explicaciones pueda inclinar la balanza hacia uno o hacia otro sentimiento. ¿Por qué las responsabilidades que se establecen parecen despercudir de una direccionalidad mucho más clara? Yo ponía el ejemplo de lo que dice el informe respecto a la doctora Massetti, ¿no?, que recomienda a la fiscal de la Nación evaluar una denuncia contra ella, cuando lo que pudiese haberse colocado es que recomienda denunciarla. ¿Cree que ha sido muy blando el informe Vacuna Gate? La verdad que no creo, porque lo que se pidió, y hay que mirar la resolución que constituye, la resolución ministerial que constituye la comisión, era identificar qué cantidad de vacunas se utilizaron por fuera del ensayo experimental, a quiénes se colocaron y quiénes tomaron esas decisiones de un uso absolutamente irregular de la vacuna, ¿no?, de ese grupo de vacunas. Eso la comisión lo aclara perfectamente. Claro, hay parte de la información que ya se había conocido por fuera, digamos. Exacto. Entonces se puede decir, no nos están diciendo nada nuevo. Exacto. Pero lo que se está diciendo son las cosas con certeza. Efectivamente, han habido 3.200 vacunas por un costado, digamos, de la investigación, de las cuales, como ya se sabe, 1.200 fueron a la embajada china. La comisión sobre eso no tiene más información. Ha sido el Instituto Nacional de Salud quien ha pedido a la embajada que entregue una información de a quienes se ha vacunado. Pero es muy claro digamos, la identificación de las otras 2.000 que sí. Ahí justamente quería hacer una pregunta, porque recordábamos en la presentación también que hoy Hildebrand en sus 13 desarrolla quiénes habrían sido los beneficiados con ese lote de 1.200 vacunas solicitados, requeridos por la embajada china, pero que, como dice el canciller Wagner, pasan por una autorización sanitaria peruana. Es decir, no es que, como son vacunas chinas, aquí usted, gobierno peruano, no se puede meter, ¿no? Y recordamos también que, me parece que fue el doctor Carbone quien dijo que iban a requerir información a la embajada china, y usted dice que no la tiene. Es decir, lo que podemos colegir es que no se las ofreció. No, lo que he dicho es que se ha pedido. Ya. He dicho, y hasta ahora no la entrega. de Salud, y hasta ahora no la entrega. O sea, no es la comisión la que solicita, sino el órgano correspondiente, el INS. Y, digamos, ¿cuánto tiempo de plazo se van a tomar para que la embajada china entregue la información, la lista de los beneficiados? Como le digo, ya más o menos se está viendo por dónde habría sido, ¿no? Empresarios de diferentes rubros, minería, telecomunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso lo sabremos, ¿no? No sé cuál es el plazo en el cual puedan ellos entregar y conocer por esa vía quienes se han beneficiado. Pero de los 2.000, la información es bien exacta. Se sabe que son 470 personas que se han vacunado de forma irregular. Se sabe, claro, cuando se dice 470 personas, uno podría decir 470 por 2, ese es el número de vacunas de esas 2.000 que han sido utilizadas, pero no es exacto, porque además parte de esta cosa irregular es que en algunos casos han usado 3 vacunas, en otro 2 dosis, en otro una sola dosis. Entonces no da un número exacto de que como sería 470 por 2, pero si a eso se suma lo que ha sido identificado como vacunas que están en poder de la Universidad Cayetano Heredia, que se consideran inmovilizadas, más las que han sido detectadas en San Marcos. La primera de Cayetano Heredia es un poco más de 800. En San Marcos son 50 y tantas. Más las que han sido usadas, y esto es parte de lo que va a ser una nueva información, que es de personas que fueron voluntarios, que usaron placebo
y a quienes tenían que vacunar. Ahora, claro, solo para cerrar el tema de la Embajada China, ¿debería entonces la Embajada China entregar la lista? Eso para que quede claro, o sea, debería entregarla, ya que no tiene un plazo, pero sí debería entregarla, ¿no? Por supuesto. Ahora, sobre el doctor Carbone han surgido algunas críticas, señalamientos, cuestionamientos, usted comprenderá. Uno que nos ha llamado la atención es el referido a que el doctor Carbone ha sido compañero de la doctora Mazzetti y amigo de la doctora Mazzetti, y que ello podría constituir un conflicto de intereses, precisamente que, si uno es perspicaz o ya mal pensado si quiere, dice, pues, en el informe dice, pues recomienda que el Ministerio Público evalúe. ¿Qué tiene usted que decir sobre ese señalamiento entre el doctor Carbone y la doctora Mazzetti? No, antes de que termine el informe, cuando hemos designado al doctor Carbone como presidente de la comisión, surgieron algunos cuestionamientos de ese tipo. Yo he dicho que yo confío plenamente en la idoneidad del doctor Carbone, que el que sea amigo, como ha sido, y es fácil constatar, y ha trabajado juntos, no implica que no sea objetivo en las conclusiones. Y cuando se hace referencia a ese párrafo, lo que está señalando directamente es que hay una responsabilidad y eso, el nivel que corresponde evaluar, obviamente es en el Ministerio Público, y a su vez será en el Congreso. Entonces, claro, la redacción puede decir, como usted bien remarca, que se evalúe... evaluar, claro. Ok, pero lo que están diciendo, obviamente, es la responsabilidad de la doctora Mazzetti, que tiene que ser analizada en ese nivel que corresponde por el rango ministerial que ha tenido, y que en el propio Congreso señalan que tiene que hacer un antejuicio para el proceso, ¿no es cierto? Entonces, ahí no se está escatimando el señalamiento de la responsabilidad. Lo que puede haber es un fraseo que pareciera que pretende ser, digamos, aminorar la responsabilidad, pero la responsabilidad está bien clara, señalada. Claro, ha sido una lectura puntillosa, pareciera que sí. Otra observación es la investigación clínica, ¿no? Per se, y usted como médico lo sabe. La investigación científica tiene protocolos rigurosos y además 12.000 voluntarios que se la jugaron, 12.000 voluntarios que pusieron el pellejo, 12.000 voluntarios que no sabían nada, hicieron ensayos doble ciego, y gracias a esos 12.000 funcionarios es que la vacuna Sinopharm pudo llegar como está llegando, o puede llegar como está llegando. Y cuando se coteja ello, la investigación clínica, los voluntarios, da la impresión que cuando uno lee las conclusiones, aminora pues el espíritu mismo de la investigación clínica, es decir, caramba, ¿qué pasó con estos voluntarios? Estas personas claramente se zamparon en la cola. ¿Qué observación o qué evaluación haría usted sobre esto que le digo? Mire, yo creo que el proceso del ensayo clínico como tal, que es esta convocatoria de 12.000 voluntarios con todas las características que usted ha señalado, eso queda absolutamente al margen de esta conducta irregular con otro lote de vacunas en la forma como ha sido aplicada. ¿Por qué razón? Porque en la aplicación de las vacunas o placebo, en el caso de los 12.000 voluntarios, que es lo que ha supervisado el Instituto Nacional de Salud, se ha cumplido el protocolo previsto. Ahí nadie puede decir que no se haya cumplido, que han hecho algún tipo de irregularidad. Al contrario, y por eso mismo yo creo que las observaciones que puedan hacerse, como todos, a una vacunación irregular con una cantidad de vacunas diferente a las que se han utilizado en el ensayo clínico, no debiera manchar el ensayo clínico como tal. En el uso irregular y la vacunación irregular, que caiga todo el peso de la ley, de la responsabilidad, de la disciplina en el caso de los funcionarios, pero nada de eso implica que el ensayo clínico
no se haya hecho de acuerdo al protocolo. Ahora, hablando del ensayo clínico, claro. Doctor Ugarte, perdóneme, hablando del ensayo clínico, ¿la Universidad Cayetano ya le ha informado quién está ahora a cargo del ensayo? Claro, eso ha sido público. Han designado a una doctora no ha terminado en reemplazo todavía, ¿no? del doctor Málaga. Porque, digamos, lo que podíamos advertir es que hay voluntarios sin respuesta. O sea, ¿y cuándo van a saber si le pusieron placebo o vacuna? ¿Sabe usted algo de eso? Yo sé que está casi al final del proceso y dentro de poco eso se va a conocer. Y tengan plena seguridad que los voluntarios que hayan recibido placebo van a ser vacunados como corresponde. O sea, por ese lado no debieran tener ningún temor de que queden fuera de la vacuna. Solo para, digamos, cerrar el tema del vacuna gate. Usted, imaginamos, lo que espera son sanciones. Usted, imaginamos, lo que espera es que aquí se aplique todo el rigor de la ley y eso debería quedar explicitado en su respuesta, porque, como le digo y le decía al comienzo, hay sentimientos encontrados, hay quienes dicen que ha sido un informe descafeinado, ha sido un informe indiferente, etcétera, etcétera. Recojo la crítica, ¿no? Usted espera realmente sanciones a todos aquellos que se zamparon en la cola de la vacuna, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que la comisión no tenía esa función, porque no tenía función. Es que eso creo que estuvo mal desde el principio, ¿no? ¿Por qué no se le dio más atribuciones? ¿Por qué la comisión porque no se le puede dar a una comisión investigadora administrativa del sector salud funciones que tienen otros órganos en el marco de la ley. Es que lo que pasa es que hubo otras personas que se vacunaron. El señor Vizcarra no es mencionado, la ex canciller Astete tampoco. ¿Se da cuenta? Claro, lo que pasa es que la comisión ha operado con la información general, pero en el campo del sector salud, porque esta es una comisión normada por una resolución ministerial. La situación del expresidente Vizcarra ya era conocida y el informe de la comisión no perjudica ni pone ningún velo al respecto, eso está clarísimo. Y en el caso de la ex canciller Astete o el personal de la Cancillería, es parte de las responsabilidades que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que tomar, y esta comisión no podía invadir ese campo. Pero ¿quiénes se ocupan entonces, perdóneme, quiénes se ocupan de ellos? ¿Quiénes se ocupan de aquellos que salen o bordean las fronteras de una comisión administrativa, como usted lo ha dicho? Le digo claramente, y por eso las recomendaciones en este sentido son muy certeras, porque este es un informe que se ha elevado a la presidencia del Consejo de Ministros, y la presidencia del Consejo de Ministros tiene, por supuesto, acción sobre cualquier otro ministerio, y eso va a permitir el esclarecimiento en el ámbito de relaciones exteriores. Pero a la vez, aquí hay responsabilidades que son administrativas, que tienen que ver los órganos de control interno y la Contraloría General, pero también hay, por lo que mismo se está investigando y ha sido señalada, responsabilidades que pueden ser penales, y eso investiga la Fiscalía, pero así también hay otras responsabilidades éticas, deontológicas. Por eso se recomienda a los colegios profesionales también que intervengan. De acuerdo. Entonces, hay claramente señalamientos, pero los niveles de investigación y lo que seguramente vendrá de sanción, eso escapa al ámbito de la comisión, porque hay organismos claramente enmarcados en la ley para ese fin. Y eso es lo que la comisión permite activar, digamos, con el informe presidencial. Ahora, la premier Violeta Bermúdez ha hablado precisamente de estas críticas que le estoy comentando, y ella ha adelantado que va a plantear institucionalmente algunas preguntas a usted para complementar este expediente antes de ser enviado, como ya usted bien lo dice, a otras instituciones como la Procuraduría y la Fiscalía. Digamos que allí, cuando uno escucha lo que escuchó hoy a la ministra, ciertamente hay cabos sueltos.
Bueno, lo que pasa es que falta, y le voy a poner un ejemplo, sí, porque lo hemos conversado con la señora primera ministra y tiene toda la razón. Porque en el informe, cuando decimos que cuadran, digamos, el uso de tales o cuales vacunas o estas cantidades con el número de personas y con los 2.000 sobre el cual había que tener responsabilidad por parte de los investigadores, es claramente señalado los que usaron en forma irregular. Lo que está en Cayetano Heredia, lo que está en San Marcos. Pero hay 275, creo que son, vacunas que el informe que han dado a la comisión es que fue utilizado para los voluntarios que recibieron placebo y que tenían que ser vacunados. Entonces, claro, ahí hay una irregularidad porque ese no es el mecanismo, ¿no es cierto? Y no sabemos quiénes son. Entonces, la pregunta obvia, y esto es complementario al trabajo de la comisión, y eso recae en mi responsabilidad como ministro, es hacer esa investigación complementaria y presentar la información. Entonces, eso con mucho gusto lo vamos a implementar. De acuerdo, porque si bien hace un momento usted nos decía que la Embajada China debe y tiene que entregar la lista de los vacunados con esas 1.200 dosis, la Cayetano Heredia, por su lado, también debería entregar la lista completa, donde inferimos estarán, entre otros, el señor Vizcarra, la ex canciller Astete y más. ¿Eso también está en trámite? Bueno, eso es recién lo que hoy hemos convenido, entonces vamos a continuación a hacer esa indagación. La comisión lo debió pedir entonces, ¿no? Bueno, eso es parte de lo que podría haberse definido. Hay que ver también que el plazo que le dimos era bien perentorio de los 10 días, pero como ministro y como institución, el Ministerio de Salud, vamos a cumplir con esa tarea complementariamente al trabajo de la comisión. Bueno, ciertamente, y queda ahí la promesa de su parte. Ahora, le pido por favor un estatus de las vacunas, que, claro, tenemos que empezar lamentablemente con este vacunagate, que como usted bien debe asimilar, está o quiere y ha pretendido, y en un momento lo ha conseguido, ensombrecer algo tan importante y tan esperado aquí y en el mundo, que es inmunizarse. La señora Bermúdez precisamente nos habla hoy en RPP que a través del mecanismo COVAX Facility, en marzo, ahorita nomás, llegarían 117.000 dosis de vacunas de Pfizer y unas 240.000 de AstraZeneca. Y que hay un contrato directo con Pfizer y que se espera que lleguen 250.000 dosis más de este laboratorio para el mes de marzo. Le pido su respuesta luego de esta pausa. Estamos conversando con el ministro de Salud, Óscar Ugarte, porque nada está dicho. Estamos con el ministro de Salud, Óscar Ugarte, y quedó la pregunta en el tintero, ministro, un estatus, una actualización de esta dosis que ha anunciado hoy la premier Bermúdez, 117.000 dosis de Pfizer, 240.000 de AstraZeneca, el contrato con Pfizer, además de manera directa, 250.000 dosis más para el mismo mes de marzo. Se espera que las fases avancen más rápido, mejor dicho, que pueda llegarse a la fase 2 tan ansiada, o todavía es muy prematuro hablar de eso? A ver, como bien ha dicho la señora premier, hay varios procesos de negociación y contratos o suscritos ya para complementar la totalidad de lo que el Perú requiere para vacunar a todo el país. La Premier ha señalado que hay una negociación con Pfizer que es por 20 millones y de la cual va a llegar 250.000, perdón, inicial en marzo, pero a continuación llegarán 400 más 400.
Eso ya está firmado, eso no tiene fecha todavía. ¿Qué meses, perdón? ¿Puede repetir las cifras? Marzo-abril. Marzo-abril. Ya. ¿Y eso todavía es para complementar la fase 1 o ya hay una proyección en la fase 2? Y hay una proyección, pero que tiene que complementarse con las otras vacunas, ¿no? En el caso de Pfizer, llega también por el mecanismo COVAX Facility. Sí. ¿No es cierto? Esa es la cantidad menor a la cual ha hecho referencia la primera ministra, pero eso está también suscrito y va a llegar. O sea, eso suma más. En el caso de AstraZeneca también hay dos mecanismos. El mecanismo a través de COVAX Facility, que hay una cantidad a la cual ha hecho referencia la primera ministra, pero hay el grueso de AstraZeneca, que es de la negociación directa, que son más o menos 13 millones de dosis. Esa va a llegar todavía con retraso y eso ya se anunció antes que está para el tercer trimestre. ¿Okay? Tercer trimestre, ya eso todavía, claro, estamos hablando... Es para el segundo semestre, vamos a decir. Claro, y en el caso de Sinopharm, que ya envió el primer millón, también está previsto que llegue en las próximas semanas, previa culminación de procesos, digamos, administrativos que están culminando, pero ese es el ofrecimiento, pero no tiene fecha todavía, 2 millones de vacunas. El tema son los miembros de mesa, usted comprenderá, y si uno los lee en las redes o gente cercana, en fin, están como muy descorazonados, ¿no? Porque dicen, oiga, yo me voy a exponer, voy a estar todo el día, contacto con mucha gente. Hay gente que dice, elegidos, ¿no?, como miembros de mesa. Yo sé que está mal porque uno es miembro de mesa y tiene que ir igual, pero estamos en una situación excepcional. Entonces dicen, oiga, mejor no voy, esto que el otro, como que se descorazonan un poco. Ahí cabe la posibilidad, con esta actualización de números de dosis, que los miembros de mesa realmente puedan ser vacunados íntegramente o no, ministro. A ver, ¿qué cosa está previsto para proteger a los miembros de mesa con todo derecho? Los protocolos. Hay un protocolo de salud que implica equipo de protección personal, desinfección, que igual quienes van a vacunarse, por ejemplo, lleven su propio lapicero, etc. Esos estándares de protección son los estándares internacionales. Así han votado en Estados Unidos, así han votado en otros países, acaban de votar en Ecuador. En ningún caso la precondición era la vacuna. En ningún caso, ni siquiera en Estados Unidos. Pero es que aquí se ofreció, ¿no? ¿Se acuerda? Bueno, pero, la señora Massetti dijo. Bueno, lo que estamos haciendo es la precisión, y esto quiero que se entienda, es por el, digamos, este cumplimiento de un deber cívico que ellos mismos se han autoimpuesto al ser voluntarios, van a ser parte de las primeras prioridades en la vacunación. Pero eso no está amarrado a la fecha de votación. Es decir, no tiene por qué ser antes del 11 de abril, porque la protección para que ellos trabajen ya está dada y eso se va a cumplir escrupulosamente. Ahora, se lo pregunto de otra forma entonces. Pero hay un proceso. Sí, se lo pregunto de otra forma entonces. Con estos lotes anunciados por la primera Bermúdez y que usted está ratificando, ¿existe un estimado de cuándo se debe terminar la fase 1 de la vacunación? Claro, la fase 1 debería culminarse con estos lotes que ya están garantizados, digamos. Eso quiere decir que podría culminarse en todo el transcurso de marzo, salvo que haya algún problema y se retrasen, digamos, pero ya eso... La fase 1 se concluiría en fines de marzo, es lo que está diciendo. Sí, pero la proyección es con, digamos, una culminación total. No hay ningún problema en que eso se prolongue hasta abril, que es un tiempo razonable para culminar la vacunación de más de 1 millón de personas. En la vacunación de la segunda prioridad, donde están las personas adultas mayores y demás, cuando uno analiza qué cantidad son, ellos son 4 millones, por ejemplo, los adultos mayores.
pero también están personas con comorbilidades, los miembros de comunidades nativas. Se estima que ahí son más o menos 5 millones, o sea, para ese grupo necesitamos 10 millones. Y eso, digamos, no alcanzaría obviamente con lo que está anunciado ahorita, claro, pero sí con lo que se sigue tramitando. Por lo tanto, el avance con esta segunda prioridad va a ser en función de la llegada de las vacunas y se va a culminar plenamente como está previsto. Preguntas finales, y aquí el tema es el oxígeno, ministro Ugarte. Y para empezar el tema del oxígeno, yo quería hacer una precisión respecto a algo que dije erróneamente a la mañana en la rotativa del aire, ¿no? Yo señalé el tema Chile y confundí una palabra con otra. Lo cierto es que es importación de oxígeno desde Chile, y además es una importación de 40 toneladas de oxígeno semanales. Entiendo que ya está en Tacna, ¿no es así? Ya pasó. Ya pasó. Ya cruzó, cruzó la frontera hoy en la tarde y va a estar llegando aquí el día lunes, que como habíamos anunciado, ¿no? Ciertamente. Ahora, la prioridad, ¿cuál es? Ahí viene el tema, ¿no? ¿Cuál es la prioridad? Le explico. A ver. Hay, digamos, prioridad en hospitales, porque es obvio que se requiere para los pacientes que están internados y sobre todo para el UCI. Y hay una planificación de hospitales a los cuales se va a dar el oxígeno inmediatamente. Y eso va, sin duda, a favorecer a los pacientes. Pero también está llegando la donación de la Sauder a través de un convenio que se suscribió el día martes en Hilo, con presencia del señor presidente de la República, que es por 2.500 toneladas y que también está llegando semanalmente. De acuerdo. Y que vamos a tener esta semana que viene. Por lo tanto, hay una planificación más amplia de dotación de oxígeno a los hospitales para que, como es semanal, esta semana, la siguiente semana y así sucesivamente, vayamos cubriendo esas necesidades. Pero no solo ahí. También el Ministerio de Salud ha hecho una compra de concentradores de oxígeno, esto que motivó alguna reflexión en días anteriores, así como de plantas de oxígeno. En todos esos niveles hay avances. En el caso de los concentradores de oxígeno, se ha salido a comprar, porque esto hay que importar, 4.000, el mercado solo ha abastecido 450, pero se va a seguir ampliando y esperamos ir cubriendo esta necesidad. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, con nosotros. Gracias, ministro, por esta entrevista, por los anuncios del oxígeno, que son, digamos, inmediatos, necesarísimos, y también sobre el caso Vacunagate. Hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Tal como lo anunciamos, ya está con nosotros el